Es decir, si la dignidad humana es la fuente de todo lo que implica derechos humanos, pues obviamente los derechos humanos tienen que presentar unas categorías de protección de todo lo que es el ser humano. Entonces, primero, obviamente que la dignidad humana es un principio que regula el orden moral, el orden jurídico o todo el sistema de derecho. Es decir, aquí los abogados, me imagino todo lo que han estudiado, que ya están terminando su carrera de derecho, todo se redunda acerca de la persona, de su principio de dignidad humana que regula todo el sistema del derecho, porque lo que se protege es al ser humano que hay allí. Como lo dice Habermas, que la dignidad del ser humano es la fuente moral de todos los derechos humanos, que ya lo habíamos enunciado en su momento, y que los derechos humanos tienen fundamentalmente dos referentes. El primero, un contenido moral, es decir, tiene una disposición moral porque implica el otro, o sea, moral más allá de propuestas subjetivistas y propuestas de que cada quien tiene su moral, que esa es otra discusión. Cuando hablamos aquí de moral es que tiene su contenido de vínculo con el otro, porque los derechos humanos implica al otro, lo público y el respeto de lo público. Entonces, allí viene un tema de moralidad, es decir, un tema de contenido, porque es el encuentro por el otro. Es decir, los derechos humanos no solamente es que me protegen a mí, sino que es un vínculo de la sociedad. Digamos que es un nuevo contrato social firmado en función de los derechos humanos. Y obviamente que tiene el referente del derecho, es decir, em, que es lo que llaman pues, la positivización, es decir, la legalidad, es decir, es la postura de que si los derechos humanos son vulnerados, tiene un elemento de derecho que fundamentalmente busca proteger y, según derecho, la idea es proteger y lo que cuando no se protege al ser humano, pues tenemos que plantear cómo de manera desde las leyes y la justicia se protege el derecho y se castiga, digámoslo en esos términos, a quienes estén vulnerando los derechos de los demás. Por eso la dignidad humana permite articular esos dos campos, lo moral y el derecho. Ese es el mejor argumento para, digamos, deshacer aquel argumento que decía que la moral no tiene nada que ver con el derecho. Obviamente sí tiene que ver con el derecho por este argumento, porque es la protección de la dignidad humana en términos de la protección de su naturaleza y de todo lo que el ser humano es de manera ontológica. En ese sentido, pues, este fundamento y este horizonte ético de los derechos humanos ha permitido estos consensos. Consensos en términos de que, digamos que estas instituciones universales, o sea, se reúnen para, bueno, lleguemos a un consenso, ya estamos hartos de conflictos, ya ha habido mucha sangre, ha habido mucha pérdida de vidas humanas, como para que sigamos haciendo lo mismo, entonces lleguemos a un acuerdo. Entonces, el primer acuerdo obviamente tiene que ver con el tema de la dignidad y el valor humano, que es un consenso universal de igualdad de los derechos humanos, o sea, somos iguales de frente a la ley, y por eso se asigna tanta fe en los derechos fundamentales del hombre basados en los derechos humanos como tal. Y obviamente el otro término fundamental es la libertad y la igualdad en dignidad y en derecho. Es decir, todos estos elementos, consensos, son fundamentales porque todos los hombres nacen libres, todos los hombres son iguales delante en dignidad y derecho, que por nuestra razón y por nuestra conciencia estamos dotados para autodeterminarnos y que no somos autodeterminantes o que nos determinen otros mejor, que ese comportamiento es un comportamiento con el otro, de fraternidad con el otro. Digamos que esos son los consensos que se ha logrado el ser humano en esa lucha por el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Y en los derechos humanos, pues obviamente el respeto a la dignidad es fundamental, es el reconocimiento de esos derechos liberales, ¿no? Los clásicos, la libertad, la inviolabilidad de la persona y los derechos democráticos que tienen que ver con todo, digamos, el proceso de que yo como ciudadano, por derecho, participo de una democracia en sus diferentes modalidades, pero participo de la democracia, pero que de alguna otra manera, eh, digamos,
lastimosamente la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Es decir, hay experiencias de exclusión, experiencias de miseria, de discriminación, de desequilibrio social económico, que unos tienen más y otros tienen menos, que los que tienen más son muy pocos y los que tienen menos son muchos, y que esa distribución también ha generado segregación, desplazamiento, hay unas paupérrimas condiciones de vida en muchos y unas exageradas condiciones de vida en otros. Entonces, digamos que en términos de prácticos de la realidad, esas experiencias, digamos, confrontan estos reconocimientos liberales de derechos democráticos porque igual es un proceso que todavía no hemos terminado en historia de la humanidad. Por eso los derechos clásicos, igual valor para todos los ciudadanos, como lo dice John Rawls, eh, solo le ponen en práctica derechos sociales y culturales con el fin de reducir desigualdades y exclusión. Es decir, que los derechos liberales y los derechos democráticos siempre se estarán en disputa por aquellos intereses que ya sabemos y por las realidades todavía de condiciones de vulneración de los derechos humanos, pero que también se han logrado unos logros, valga la redundancia, se han logrado unos importantes beneficios a través de esa lucha, sobre todo en términos de derechos sociales y derechos culturales, que han permitido reducir esas brechas tan grandes entre las desigualdades y la exclusión. Digamos que la comunidad LGTBI es un ejemplo, que digamos, el tema que es muy debatible todavía, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, digamos que se ha logrado crear algunos consensos que nos ayuden como a comprender que esto es un proceso de construcción permanente. En este sentido, los derechos humanos siempre han surgido de la resistencia a prácticas despóticas, de opresión, de humillación, y que de alguna u otra manera la apelación a los derechos humanos nutre precisamente eso, ¿no? Digamos que en la vida humana, en las comunidades, en las historias, incluso lo estamos viendo en estas condiciones de pandemia, en estas condiciones de este virus, cómo en situaciones límite nosotros nos confrontamos, cómo en situaciones límite nosotros nos encontramos con nuevas situaciones que tenemos que atacar. Por ejemplo, los mercados, por ejemplo, el acceso a nuevas condiciones de vida, el derecho a, por ejemplo, todos los que trabajan de manera informal, que era el del día al día, del pan de cada día, ya no tiene esa oportunidad. Entonces, ¿cómo se les respeta los derechos económicos a estas personas? Digamos que es un ejercicio que todavía estamos en un proceso de resistencia contra ese tipo de situaciones. Uno creería que, por ejemplo, el despotismo se acabó en la Ilustración, pero no, todavía tenemos prácticas políticas que desdicen de los logros de la humanidad en ese sentido. Esto nos involucra en un aspecto fundamental que tiene que ver con terrenos de fundamentación de los derechos humanos. Es decir, todo este proceso ha sido un proceso paulatino, algunos dicen que lento, demasiado lento, pero digamos que los cambios sociales, los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana. Y esta justificación, fundamentación y argumentación de los derechos humanos basados en su fuente, que es la dignidad humana, pues ha sido logros que se han adquirido de manera muy pausada, igual que, repito, los casos, por ejemplo, los años 30 y 40 de la comunidad afrodescendiente que era excluida, que si participaban o estaban sentados en un bus público y si había un blanco tenía que ponerse de pie. Bueno, eso ya se está superando, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso lento y pausado que, digamos, en términos de logros humanos se ha logrado adquirir esa valía importante, ¿no? Pues resulta que es un proceso que ha generado, digamos, un ejercicio de logros desde, repito, desde esos tres momentos, la justificación de los derechos humanos, su fundamentación y la argumentación última, que es todo tiene que ver con el ejercicio de leer los cambios de la sociedad. Inclusive la cuarta generación de los derechos humanos que todavía está en ese proceso de meditación de lo que yo llevo estudiando, tanto como mi pregrado, como la maestría, como ahora el doctorado. Uno piensa, no, pero ya es tiempo que hablen de la cuarta generación, de los derechos informáticos, y no, todavía no. Todavía faltan consensos. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay unos intereses, sobre todo económicos, porque quienes manejan, digamos, todo el soporte tecnológico de la información,
pues no es fácil democratizar eso, ¿no? Entonces, eso es un proceso que seguramente tardará unos tantos años en lograrse cambios significativos en términos de derechos humanos. Hay una discusión muy particular sobre los derechos humanos, sobre, obviamente, el tema de la universalidad y la particularidad de los derechos humanos. Digamos, sí, se llaman Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también hay un componente moral que tiene que ver con la cultura, con la particularidad de cada cultura, con los valores de cada cultura, con esos principios que nacieron primero que los derechos humanos o que tienen otro concepto diferente de dignidad humana a los derechos humanos, pero que de alguna manera protegen también al ser humano como tal. Comunidades indígenas, comunidades, digamos, no tradicionales, comunidades que inclusive culturas y subculturas que van emergiendo propiamente de esta propuesta de cambio social. Digamos que hay un problema de fondo. El problema de fondo es que, digamos, los antecedentes de los derechos humanos tiene un antecedente liberal. La lucha de las libertades, desde la Revolución Francesa para acá, obviamente tiene primero europeo, occidental, pero también tiene un componente, obviamente, ideologizante y en el fondo también con un componente importante que es el tema económico, de la estructura del sistema económico en el que nacieron esta propuesta de derechos humanos. Entonces, ese es un elemento interesante de problema y al mismo tiempo que pues nacieron un individuo occidental, su cultura es occidental. Y digamos lo que le pasó a nuestro querido prócer de la independencia, a Nariño, que por el solo hecho de traducir los derechos del hombre ciudadano del francés al castellano del momento, pues ya lo juzgaron como revolucionario porque la ilustración solamente era para Europa y para aquí los esclavos de la colonia. Eso no aplica porque una cosa son los blancos de allá y otra cosa son los medio morenitos de acá. Entonces, y ahí al pobre Nariño le dieron una cantidad de años ahí preso allá en lo que mal llaman el castillo de San Felipe en Cartagena, que ni castillo ni de San Felipe es, sino era una cárcel en su momento. Entonces resulta que frente a ese reduccionismo de los derechos humanos, tanto en términos de ubicación geográfica, Occidente, Europa occidental, o Europa como tal, y también el tema de esa fuerza ideológica que fundamentó los derechos humanos por esa tendencia de democracia liberal que pues, nació desde la Revolución Francesa. Entonces resulta que aparecen tres preguntas fundamentales o hipótesis también llamadas, que es una, si los derechos humanos resultan de un concepto universal o un concepto occidental. Es decir, eso es de allá. Serán los mismos derechos de acá, será la misma dignidad de acá. Cuando hablo de acá es de ese pueblo suramericano, colombiano, chinchombiano. ¿Se aplicará las mismas percepciones de dignidad que hay en Europa? Segundo, de ser un producto de la racionalidad occidental, si son universalmente válidos o no. Cuando hablamos de racionalidad occidental, estamos hablando de paradigma, una manera específica de pensar su cosmos, su mundo, sus relaciones, su ética, su moral, sus valores. Entonces, si es un producto de la racionalidad occidental, entonces, ¿cuál es el producto de la racionalidad de este lado del continente? Es decir, allá son válidos porque vienen de allá y los valores de acá, el conjunto de prácticas axiológicas o de valores que había en estos pueblos. Esa es otra pregunta interesante sobre aquello del contextualismo de la particularidad de los derechos. ¿Cuál sería el desafío que plantea los derechos humanos en el diálogo intercultural? Ese es un elemento clave que en la Escuela de Frankfurt se planea desde la acción comunicativa de Habermas, cómo a través del diálogo intercultural se erigen un nuevo concepto de derechos humanos. Este es, repito, y por eso la cuarta generación de los derechos humanos está dando mucha discusión, porque no es la información que hay en computadores, es la información que hoy tenemos en la humanidad. Esas nuevas culturas plantea un desafío de ese diálogo intercultural. Esto también plantea, frente a esa contextualización de los derechos humanos nacidos de esa reflexión europea, digamos, ¿cuál es la necesidad de contextualizar la concepción desde tres preguntas? ¿Desde dónde, para quiénes y para qué se proclaman estos derechos humanos? Es decir, el contexto, es decir,
desde qué posturas de pensamiento, desde qué posturas políticas, desde qué posturas económicas, para qué grupo de personas se pensaron los derechos humanos y sobre todo algo que es discutible también, ¿para qué fin? ¿Para qué? O sea, ¿qué propósito tienen los derechos humanos y la proclama de los derechos humanos? Digamos que son preguntas válidas, aparentemente simples, pero que tienen un contenido fundamentalmente filosófico, político, antropológico, inclusive jurídico también, porque tiene que ver con los derechos de cada uno de nosotros. Que el punto de partida, digamos, de los derechos universales es que ha sido privilegiado porque vienen de Europa, porque tienen una tradición, porque es el antiguo continente, porque es el primer mundo, y de alguna manera se ha dado un paso preferencial y prioritario sobre sectores vulnerables. Entonces, ese es otro tema discutible dentro de este ejercicio de la ética y de la reflexión sobre los derechos humanos que tanto predicamos, pero que también tiene esas delicadezas de reflexión. Esto, a pesar de estos debates, obviamente hay una universalización de los derechos humanos, o sea, digamos, tanto teórico como prácticamente hay un derecho que recoge todos estos valores universales que protegen los derechos humanos y que de alguna otra manera, pues, digamos, predica de manera contundente que em, cuando se quiere trabajar por los derechos humanos, todavía vemos unas dificultades difíciles. Es decir, todavía tenemos fórmulas vacías, inocuas, ineficaces de los gobiernos, de las entidades, inclusive de la sociedad civil, donde todavía no se concretiza la protección de los derechos humanos, es decir, la instrumentalización de los derechos humanos sobre precisamente la protección de los derechos. Pasa ahorita, por ejemplo, pasa en Colombia, el tema de la corrupción es un tema que toca los derechos humanos porque el hecho de generar corrupción política, corrupción económica en sector privado, en sector público, de alguna manera está revictimizando a los que ya han sido víctimas, valga la redundancia, y al mismo tiempo está creando nuevas víctimas. La pobreza, desempleo, unos tienen más, otros tienen menos, las inequidades sociales, los lugares de un género sobre otro. Entonces, fíjese que todavía tenemos unas prácticas todavía muy débiles en la protección de los derechos humanos. Inclusive, pues en el ordenamiento que tiene el Estado, pues existen órganos de control, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, pues actúan de tal manera que de manera concreta aparecen, pero el problema es que aparecen las sanciones a posteriori, es decir, pasan años de estudio y se cancelan o se castiga lo que se hizo 20 años atrás y ya se caducó. Eso los abogados lo podrán explicar de una manera más concreta porque tienen el conocimiento preciso sobre esto.